La intención igualmente ya, está en lo que vamos a compartir, en las preguntas que vamos a nutrir, en la enseñanza en el día de hoy. Entonces, igual nos nutrimos de las personitas que logremos conectarnos, pero sirve para todos quienes podamos escuchar la palabra de hoy, ¿ok? Justamente, yo estoy tomando como base, que ya lo rediseñé, el programa que yo había creado, un transformacional que se llama Creer para Crear, justamente, que es un transformacional de 6 meses donde simplemente nos la guía sobre cómo leer la Biblia. Y en el espacio anterior hablamos sobre cómo la mejor forma de empezar o de conectar con la Biblia era a través de Juan. Y estuvimos hablando de varios puntos súper importantes, ¿verdad? Sobre todo leyendo Juan del primero al 3, donde recalcábamos quién fue Juan, su personalidad, cómo impactó a Dios y la verdad tuvimos muchísimos aprendizajes. Pero en este espacio quería aterrizarlo a algo más en concreto sobre Juan para que sigamos estudiando sobre todo esta parte de la Biblia. Ok, la cual, eh, como pudimos detectar en el tema central del espacio, es sobre el amor. Literalmente para mí, la mejor forma de describir a Dios, de describir a Jesús, de describir todo lo que ha hecho por nosotros, de describir el sacrificio, de describir el hecho de que Dios se haya hecho carne, de describir el hecho de que nos hayan dado y regalado la Biblia, que es literalmente como nuestro manual de instrucciones, todo está hecho por amor. Y si hay una palabra que refleja en totalidad lo que es Dios, es amor. Y Juan nos enseña precisamente eso. ¿Por qué lo digo? Porque el objetivo de los tres evangelios, que son los tres libros que vamos a estar leyendo para conocer y entender la Biblia, justamente nos enseñan quién es Jesús, para lo que habíamos dicho, para a través de Jesús entender la naturaleza y la voluntad y el carácter de Dios. Literalmente Jesús, literalmente Dios, por amor, se hizo hombre, nos dio la Biblia para que todos a través de su enseñanza, de su palabra, de sus vivencias, de sus historias, pudiésemos entender qué clase de persona es Dios a través de sus actos. Por eso es que los tres evangelios, que son Juan, que son Lucas, que son Mateo, literalmente fueron los apóstoles principales de Jesús que se encargaron de vivir literalmente cerca de Jesús todo el tiempo para retratar sus vivencias y que nosotros pudiésemos tener acceso a ellas. ¿Ok? Por ese lado, perfecto. Pero, ¿por qué este espacio como tal, que era a la conclusión que quería llegar con Juan? Que no solamente se trata de entender que Dios es amor a través de ver sus historias. Juan no solamente en la parte que le escribió la Biblia, no solamente se encargó de retratar o explicar qué hizo Dios, qué hizo Jesús, cuántas personas sanó, cuántos milagros hizo, cuántas personas resucitó, sino que se encargó de demostrar lo que eso significaba. Y exactamente el significado de esas acciones fue lo que transformó a Juan y es lo que nos transforma a nosotros. Ya voy a ir explicando qué significa todo esto. Pero básicamente, como Juan nos enseña que Jesús viene a mostrarnos el carácter de Dios, significa que no tenemos que poner su mirada en lo que Jesús hizo, sino en por qué lo hizo. Y eso es lo que nos va a transformar. De hecho, ya aquí anoté como varias cositas importantes que quiero ir desenglosando, justamente para ir uniendo mejor todo este concepto. Y por aquí anoté una frase que decía, no se trata de lo que Dios hace en tu vida, sino de cuánto te ama. Y lo demuestra en muchas cosas. Dios nos demuestra su amor no solamente en cuántos milagros hace en nuestra vida. Dios no nos demuestra su amor únicamente en cuántas cosas maravillosas nos abre, o cuántas puertas nos abre, o cuántas oportunidades nos da, sino que Él literalmente nos demuestra su amor en cuántas veces nos perdona, en su misericordia, en su capacidad de sanación, en el hecho de que todavía estemos vivos. Yo literalmente lo digo. Y de hecho, me parece muy fuerte que yo siempre diga esto y que lo traiga a colación hoy, teniendo en cuenta lo que está pasando en Venezuela. Porque yo siempre he dicho, literalmente, ora incluso hasta por lo que no pasa en tu vida, porque incluso ahí Dios está orando. ¿Por qué? Porque literalmente tú puedes estar en tu casa y en cualquier momento se te puede caer
el techo encima de ti, puedes estar en la autopista, puedes estar en tu carro y en cualquier momento un carro puede atravesarte y puede atropellarte, puedes estar dormida y en cualquier momento no puedes despertar. Literalmente Dios nos está cuidando de desgracia, nos está cuidando de accidentes, nos está cuidando, nos está manteniendo vivos, nos está protegiendo. E incluso en esas cosas que no vemos o no sentimos, Dios también nos está cuidando. Incluso en el hecho de que pecamos una y otra vez y todavía seguimos aquí dispuestos a seguir conociendo de Él, dispuestos a seguir obteniendo la salvación, dispuestos a seguir conociendo y acercándonos a Él, ya es una muestra de su amor y de su misericordia. Entonces, Juan nos enseña que no debemos poner la mirada. Momento técnico. Juan nos demuestra que no tenemos que poner nuestra mirada en lo que Dios hace, sino en lo que eso significa. Y eso está en absolutamente todas nuestras áreas. Y de hecho, al final me gustaría que si hacemos una pequeña oración por lo que está pasando en Venezuela, porque es literalmente eso, que Él nos está protegiendo, pero muchas veces suceden situaciones como esas que son desgarradoras. Y también hay que entender no solamente el amor que Dios nos tiene, sino también el amor que le tiene al prójimo y que hay que orar por ellos. Pero el punto era justamente inicialmente eso, que la verdadera entrega a Dios, vuelvo y repito, no está en tratar de verlo todo el tiempo, sino que entregar a Dios es entender en cuerpo y alma cuántos Él nos ama. Y cuando Él nos dice, permanezcan en mí, que yo permaneceré en ustedes. Literalmente lo que dice es, ámenme a mí como yo lo he amado a ustedes. Eso para mí es la entrega. Y cuando tú haces eso por amor, cuando tú entiendes ese amor, yo siento que ya eso es la salvación. Literalmente cuando tú entiendes y adquieres por completo cuánto Dios te ama, cuánto Dios está dispuesto a hacer por ti, cuánto Dios hace por ti todo el tiempo, no deberíamos tener dudas, no deberíamos tener miedo, no deberíamos tener incertidumbre, porque nuestro cuerpo entiende perfectamente que hay un Dios que nos ama y está dispuesto a hacer todo por nosotros. Y que ese amor obviamente no significa perfección. Ese amor significa protección, significa perdón, significa misericordia, significa que hay veces que nos cierra puertas porque sabe que si no las abre vamos a sufrir o nos va a llevar una vida que no nos quiere y Él nos está protegiendo. Significa que Él a veces evita situaciones que nosotros no estamos dispuestos a evitar. Significa que incluso hay veces que nos hace sufrir para que tengamos que aprender o que tengamos que convertirnos en la persona que deseamos ser, incluso sin darnos cuenta. Todo eso son muestras de amor. Justamente en el capítulo pasado hablábamos de que incluso hasta el diablo fue creado por amor, porque Dios lo entregó, Dios le dio la posibilidad de que ese árbol estuviera en el Edén, en el jardín de Adán y Eva, porque Él por amor nos dio la oportunidad de elegir. Él nunca nos ha obligado a amar nunca, sino que a través de todas sus historias e incluso principalmente a través de Jesús, nos ha enseñado su amor para que pudiésemos conocerlo y por tanto entender cuánto nos ama y entregarlo a Él y amarlo a Él. Entonces, es impresionante. He mencionado la palabra amor un montón de veces, pero es justamente eso. Él quiere que veamos que nos ama por completo y que solamente tenemos que entender eso. No necesitamos más conocimiento, no necesitamos más información, no necesitamos más actos, no necesitamos muestras de milagro, no necesitamos señales. Solamente necesitamos entender cuánto nos ama para ser libres, para entregarnos realmente a Él, para ser libres de duda, para ser libres de inseguridades, para ser libres de miedo, porque el miedo es falta de fe. Y si lo amamos lo suficiente para entender que Él nunca nos va a soltar, no deberíamos sentir miedo porque no tenemos falta de fe. Entonces, eso literalmente significa completamente todo lo que Él nos enseña y lo que Él espera de nosotros, que lo amemos de la misma forma que Él nos ama a nosotros. Y lo mejor es que tampoco tenemos que pasar toda nuestra vida buscando ese amor en personas, en situaciones, ni en actos, sino que Él ya nos los ha mostrado incluso desde mucho antes que nosotros naciésemos. Como Él dice en la Biblia, desde antes que naciese, ya yo me he entregado por ustedes, los conozco y les he puesto un propósito. ¿Y cómo lo hizo? A través de la crucifixión. Justamente yo la vez pasada mencionaba algo muy bonito, que es que Jesús fue el sacrificio perfecto. Pero literalmente Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros y Él pagó por nuestros pecados.
Él literalmente hizo un intercambio por nuestros pecados, siendo Él inocente, siendo Él el Dios de todo lo hermoso, el Dios de todo lo creado, ¿verdad? Él pagó por nosotros para que nosotros no tuviésemos que pagar toda nuestra vida por nuestros pecados. ¿Qué es lo que yo decía? El hecho de que nosotros pecamos constantemente y aún así sigamos buscándolo y Él nos siga extendiendo su mano, es una muestra de su perdón y su misericordia. Y ya no tenemos que preocuparnos por eso porque ya Jesús hizo ese sacrificio por nosotros. De hecho, hay una historia, bueno, no una historia, una casualidad, por decirlo así, una diosidad muy bonita que voy a utilizar para justamente profundizar en esa parte. Cuando Jesús fue crucificado, cuando Poncio Pilato lo lleva ante la cruz para que él muriese, no solamente fue el hecho de que, ok, Jesús es peligroso, vamos a matarlo y ya, sino que sabíamos que eso era lo que tenía que pasar, que ese era el tipo de sacrificio que tenía que pasar, justamente porque nos presentan a la profecía de Jesús como el Cordero de Dios, que su muerte iba a significar esa purificación de nuestros pecados y la oportunidad de vivir incluso en justicia a pesar de nuestra naturaleza. Pero hay algo simbólico en ese acto que me parece muy hermoso. Y es que no sé si saben la historia, que cuando Poncio Pilato lo lleva ante la crucifixión era el método, digamos, uno de los métodos que tenían para los criminales, para los pecadores, ¿verdad? Para cometer justicia y eran actos públicos que hacían a través de que lo crucificaban en una madera en forma de cruz, donde clavaban sus manos y sus pies, ¿verdad? Y luego los dejaban ahí hasta que muriesen en vista de todos. Ese era como el castigo por el pecado o por los errores de muchísimas personas, personas que eran violadores, ladrones, asesinos y más. Entonces, ese día habían varias personas para crucificar que habían sido encarceladas anteriormente por haber sido, pues, inculpados por algún tipo de delito, ¿verdad? Que cumplían con este tipo de castigo. Jesús, se supone que, pues, él fue en realidad un hombre perfecto, su único pecado fue ser el Hijo de Dios, literalmente, fue sanar personas, fue crear una revolución. Por lo tanto, a él lo llevan y también lo culpan y por lo tanto tiene que cumplir con esa condena que es la crucifixión. Pero, como les decía, ya habían varias personas que habían sido programadas para ser crucificadas ese día. Y una de ellas se llama Barrabás. Barrabás es la persona que tuvo la suerte de ser intercambiada por Jesucristo. Cuando Poncio Pilato lleva a Jesucristo, él literalmente dice, Barrabás o Jesús. Y la gente dice, crucifiquen a Jesús, como que su pecado o su error era más grande que el de Barrabás. Entonces, Barrabás, quien era culpable, quien era pecador, fue liberado y fue intercambiado por Jesús. Porque esto me parece extremadamente poderoso y simbólico porque obviamente representa el intercambio de alguien pecador por alguien inocente, que es literalmente lo que Jesús ha hecho al ser crucificado por los pecados de nosotros, sino que además hay una casualidad muy bonita, que es que Barrabás viene de Bar y Abás en hebreo. Bar significa hijo y Abás significa padre. Es decir, Barrabás significa el hijo del padre. Literalmente, Barrabás representa en el significado de su nombre a todos nosotros que somos hijos de Dios. O sea, literalmente ese momento muestra el intercambio de el Hijo de Dios, o sea, todos nosotros, por Dios mismo, el cual hizo un intercambio hermosísimo para cumplir nuestros pecados. Hay gente que dice, el mundo no es justo. Si el mundo fuese justo, todos nosotros hubiésemos sido crucificados en el primer momento que hubiésemos cometido el primer pecado. Incluso Eva hubiese sido crucificada en el primer momento que comió esa manzana. Pero no, Dios en cambio se hizo carne y se crucificó para que nosotros no tuviésemos que hacerlo. Esa es la muestra de amor más grande del mundo que debería ser suficiente para que pudiésemos entender cuánto Dios nos ama y pudiésemos amarlo igual y no tuviésemos que preocuparnos por nada más y pudiésemos entregarnos. No tuviésemos que preocuparnos por leernos toda la Biblia, ni por tener más información, ni cómo conozco más a Jesús, cómo amo más a Jesús, cómo me amo más a mí misma. ¿Cómo me amo más a mí misma como para entender que yo sí merezco la salvación? Que ese es el punto al que quiero llegar con el amor. La gente siente que no se ha salvado, no porque Jesús no esté dispuesto a salvarlos, porque
Nosotros sabemos el poder de Dios. Nosotros hemos visto los milagros que Juan nos retrató, que los evangelios nos retrataron. Hemos visto la cantidad de personas que Jesús sanó. Sabemos su poder. El problema no es que dudamos en que Jesús tenga la capacidad de sanarnos o salvarnos, como ya lo ha hecho con otras personas, sino que esté dispuesto a hacerlo por nosotros. Regálenme un segundo. Detalles técnicos, pero no pasa nada. El punto es que esa es la conclusión de Juan y esa es la conclusión del tema de hoy. No se trata de retratar, como hicieron los evangelios, qué hizo Jesús, porque sabemos el poder que tiene, sino de entender ese amor en nosotros, para que sepamos que Él puede utilizar ese poder en nosotros. ¿Por qué sufrimos tanto incertidumbre? Si Dios es nuestro Padre, si Dios, el que puede hacer posible todo lo imposible, nos respalda. ¿Por qué? No porque dudemos de Dios, porque dudamos de que nosotros merezcamos eso y que Dios realmente nos crea merecedores para hacer ese acto en nosotros, para abrirnos esa oportunidad, para conseguirnos esa persona, para darnos felicidad, para darnos paz o para salvarnos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido miedo de pensar si vamos a ir para el infierno o para el cielo, ¿verdad? Porque creemos, o esa duda, en realidad, no se trata de, ¿será que Dios me ama? Porque no creamos que Dios es un Dios de amor, sino porque no creamos que nosotros merecemos ese amor. Por eso me parece importante que retratemos a Juan a través de aceptar que en realidad Él nos ama incondicionalmente y que tengamos la capacidad de creerlo tanto para eso, para que no volvamos a dudar y para que podamos amarlo de la misma manera y que la mejor forma de entenderlo es a través de su resurrección. Por eso es que fue el sacrificio perfecto, porque ese es el mayor acto que ha existido de amor en toda la historia. Así como él literalmente con Barrabás cumplió su condena, ha cumplido la de todos nosotros. Y de hecho, otra forma, otra diosindad, otra casualidad para demostrarlo es a través de Génesis 15. Resulta que en Génesis 15 habla del pacto de Abraham. Contexto, ¿vale? Yo creo que yo aquí estoy compartiendo. No, no estoy compartiendo. Ok. Yo tengo aquí anotada la historia. En Génesis 15, Dios le dice a Abraham, le da como que una promesa, ¿ok? Le da la promesa de que él iba a ser el padre de una gran nación. Pero Abraham tenía muchas dudas sobre esto, porque él decía que no tenía hijos, que estaba demasiado viejo para tener hijos y que no tenía ningún sentido ser el padre de una gran nación y que Dios le diese una gran nación si a la final se iba a morir y no iba a tener descendencia y nada de eso iba a perdurar. A lo que Dios le da una promesa aún más grande. Y él le dice, mira el cielo lleno de estrellas y así de numerosa será tu descendencia. Y aún así, Abraham dudaba porque sabía que no tenía hijos y que era demasiado viejo. Entonces él le promete que va a tener una descendencia incontable, que va a tener una tierra, que en este caso estaba hablando de Israel, ¿verdad? Y que a través de él vendrían bendiciones gigantes para todas las naciones. No solamente le dijo, vas a tener hijos, sino le dijo, tu vida va a impactar a generaciones enteras. Entonces Abraham dice, no sé, ¿cómo sé que esto va a pasar? A lo que Dios le dice, vamos a hacer un pacto. Si tú no me fallas, yo te daré todo esto. Literalmente ese era el pacto. Pero en ese momento los pactos eran muy simbólicos y muy peligrosos, por decirlo así, eran muy impactantes. Literalmente tenían que coger un animal y partirlo a la mitad. Y las dos personas que hacían ese pacto tenían que caminar a través de ese animal muerto, ¿verdad? Para sellar el pacto. Re casual. Pero sí, el pacto era así, tenía que ser simbólico. ¿Por qué tenía que ser de esa manera? Porque ese ritual representaba que si una de las personas incumplía el pacto, sufriría el mismo destino que el animal partido a la mitad. Es decir, la persona que no cumpliese el pacto debía morir. ¿Ok? Entonces, Dios le entrega esta promesa a Abraham
le promete tierra, le promete descendencia, le promete herencia, le promete impacto. Y le dice, yo te lo prometo tanto que vamos a hacer un pacto y que si no lo cumples, morirás. Pero resulta que Dios hace que Abraham se duerma el día del pacto. Y Dios, hecho fuego e humo, pasa por el animal muerto y hace el pacto por él. Tú vas a decir como, no entiendo por qué Dios hizo esto, por qué Dios le pidió un pacto, por qué significa esto. Dios le ofreció una aseguranza de su promesa para que él no tuviese duda. Y además de eso, lo hizo a través de una condición, que era, si el hombre falla, si alguien de tu descendencia falla, le quitaré todo y tú morirás. Pero él hizo que él se durmiese y él mismo cumplió el pacto. ¿Por qué? Porque él sabía que el hombre iba a fallar. Así como Eva comió de la manzana, así como a través de toda la historia hemos visto al hombre fallarle a Dios y por eso Dios hizo el pacto por él. Como efectivamente el hombre falló, significa que la persona que hizo el ritual tenía que morir. ¿Y quién hizo el ritual? Dios. Literalmente se convirtió en fuego y pasó por el animal entre la mitad e hizo el ritual. Dios, Dios el creador de todo, que no tenía, que sabía el futuro, que no tenía que hacer nada, hizo el ritual. Significaba que Dios tenía que morir. Ojo, Génesis 15. Estamos hablando de una de las primeras historias contadas de toda la Biblia desde el inicio de la humanidad. Desde antes que se hablase incluso de Jesús, desde antes que se hablase de todo. Génesis 15. Dios hizo un pacto sabiendo que tenía que morir para que Abraham y su descendencia no lo hiciera, a pesar de que sabía que íbamos a pecar. Entonces, Dios se hizo carne, llamado Jesucristo de Nazaret, y fue crucificado y muerto, pagando no solamente por nuestros pecados, sino por el pacto que él había hecho en Génesis 15. Y mucha gente no habla de esta historia. Dios hizo un pacto en el que decía que él iba a morir si Dios, si el humano no cumplía y no cumplió y murió. Se hizo carne a través de Jesús y murió por nosotros. Esta historia es impactante porque en el inicio ya nos habla de lo que Dios iba a hacer y de por qué lo hizo. Entonces, Juan nos habla de eso, de cuál es la naturaleza verdadera de Dios a través de lo que significa todo lo que Jesús ha hecho. Ok, yo creo que ya quedó clarísimo. La intención de este espacio, Cris, sería que hablásemos o concluyésemos de eso. No necesitamos más historia, no necesitamos más información, necesitamos entender cuánto Dios nos ama. Entonces, me gustaría que, Cris, respondiésemos o debatiésemos una pregunta que bueno, en realidad son dos preguntas, que es, ¿en qué áreas de tu vida sientes que te cuesta más creer que Dios te ama? Porque literalmente, es una pregunta muy fuerte, pero literalmente es eso, dudamos de que Dios nos ama. ¿Por qué creemos que Dios no nos puede amar? ¿En qué áreas de nuestra vida sentimos eso? O en general, si te gustaría compartir algo sobre lo que acabamos de decir. Es, adelante. Wow. Yo realmente me quedé, creo que es una pregunta que me voy a llevar para trabajarla como más profundo, porque igual siento como que de primera instancia yo pienso, y tal vez tú me lo preguntarías hace varios años atrás, o bueno, no hace varios años atrás, por lo menos un año atrás, y tal vez yo te diría como que en todas las áreas de mi vida. Pero sí ahora mismo yo noto una diferencia. Y como yo te mencionaba el otro día, yo creo que tengo como muchas demostraciones del amor de Dios. Por ejemplo, mi relación con mi papá, mis perros. Yo infinitamente creo que mis perros son una demostración del amor que Dios siente por mí. También eh, mi madrastra y mi hermanito, principalmente mi hermanito, que a pesar de que es un niño muy pequeño y siente vergüenza, pero en los detalles más pequeñitos, también cuando me demuestra su cariño,
entiendo que solamente puede venir de Dios. Entiendo que ese tipo de amor solo viene a través de Dios. Y lo veo así como una manera realmente, pero principalmente con mi familia. Principalmente con mi familia, yo siento que ellos son como la demostración más grande del amor de Dios que yo tengo ahora mismo. Qué bello. El poder de esta pregunta está justamente en eso, de que Dios puede hacer hasta lo imposible. Él puede sanar. O sea, no hay nadie demasiado roto para Dios. Puede que haya algo que tú sientas que has lidiado toda tu vida con eso. Puede que haya algo que tú sientas que es imposible de sanar. Puede que haya algo en el que tú te guardes rancor desde hace muchísimo tiempo. Puede que haya alguien al cual tengas que perdonar y sientas que jamás vas a ser capaz de perdonar. Entonces, justamente por eso es de entender que Dios, no hay nadie demasiado roto para Dios. No hay nada demasiado roto para Dios. Él puede hacer posible lo imposible, puede abrir cualquier puerta, cualquier oportunidad, puede hacer cualquier cosa por ti. Entonces, es eso, que hay veces que no es que dudemos de sus capacidades, sino que dudamos o creemos que no lo merecemos. Y esa es la mayor barrera, esa inseguridad incluso, es la mayor barrera para la cual las personas no se terminan de entregar a Dios o por las cuales siguen sufriendo de miedo, siguen sufriendo de inseguridad y siguen sufriendo de incertidumbre. Cuando el entregarte a Él por saber que Él te ama incondicionalmente y creerlo, es lo que hace que tú puedas vivir en paz y puedas obtener esa tranquilidad que solo saber que Dios te ama puede ofrecerte. Vuelvo y repito, no es sus historias, no es su milagro, no es su poder, sino en la capacidad de su amor por ti. Entonces, esta pregunta también resuelve aspectos en tu vida que quizás no te has atrevido a entregarle a Dios, pero de que es hora que se la entregues porque has entendido que Él puede sanarlas, porque Él te ama y está dispuesto a hacerlo. Y en muchos versículos nos las enseña y Juan es uno de ellos. De hecho, hablábamos de que Juan era considerado una persona extremadamente temperamental, era considerado una persona demasiado, incluso agresiva, pero fue transformado, no por lo que Dios, no por lo que él vio de Dios, porque ojo, él lo vio en vivo y en directo, sino que él se representa como el más amado por Dios. Él se transformó cuanto entendió cuánto Dios lo amaba. Y la invitación a este espacio es justamente eso, comprender que Jesús se sacrificó por nosotros porque nos ama incondicionalmente y por lo tanto, Él como representación de Dios significa que Dios nos ama por completo y que eso nos puede dar la mayor tranquilidad en el mundo porque Él no va a permitir que nada malo nos pase, que Él nos está protegiendo de muchas cosas. Incluso nuestro sufrimiento está siendo protegido por Él. Pero nuestro sufrimiento puede ser mejor cuando realmente entendamos ese amor. ¿Verdad? Cuando dejemos de ser inseguros. Entonces, me encanta que te lleves esa pregunta porque te vas a demostrar cuántas áreas tienes pendiente entregárselas a Él. Por eso cuando Él dice, entrégame tus cosas y yo te haré descansar, son justamente esas cosas donde tú crees que son cargas que solamente te pertenecen a ti, pero Dios te está pidiendo que se las entregues a Él, que también son suyas, aunque no te creas merecedora de ellas. Entonces, sí, es increíble. Y además de eso, la segunda pregunta, que había dicho que eran dos, era justamente eso que ya le respondiste, que era, ¿en qué cosas has sentido el amor de Dios? Incluso que no tengan que ser algo perfecto, ni algo feliz o un milagro. Yo le decía, yo puedo sentir el amor de Dios cuando abro mis ojos todos los días, porque cada día me está dando una oportunidad para vivir. Vuelvo y repito, yo pude haber sido una de esas víctimas de ese sismo en Venezuela. Yo pude haber sido una de esas víctimas de ese accidente que vi hoy en el noticiero esta mañana. Yo pude ser víctima de esa noticia, de esa persona que se levantó y no murió. Yo pude haber sido. Pero yo puedo ver el amor de Dios en eso. Yo puedo ver el amor de Dios en cuando sufrí por alguien y luego me di cuenta que esa persona no me merecía. Entonces, puedo ver el amor de Dios en todas las áreas, en su perdón, en su misericordia, en las personas que pone en mi vida, como tú dices, a través de tu familia, en todo. Y eso me encanta. También quiero cerrar con, con, con justamente una petición que va relacionada con las preguntas. Y es en qué quizás áreas sientes que nunca vas a poder perdonarte pero que recuerdes la crucifixión de Dios, ese intercambio de Dios,
como un recordatorio de que Él ya te perdonó. No busques su amor porque Él ya te amó, no busques su perdón porque Él ya te perdonó, ¿verdad? E incluso la salvación ya la tienes, solamente tienes que permanecer en Él, que Él permanecerá en ti. Eso significa que solamente tienes que amarlo como Él te ama. Entonces, nada, ¿cómo crees que puedes seguir reflejando el amor de Dios en ti en otras áreas de tu vida? Me encantó que cuando hablamos esta mañana, Cris, no, ayer, bueno, en una de nuestras conversaciones, te pregunté cómo estabas, me dijiste en excelencia. La mejor forma de reflejar cuánto amamos a Dios y cuánto Dios nos ama es siendo excelente en todas las cosas que hagamos. Eso me encantó que lo dijeses y me lo voy a guardar para siempre porque yo creo que resume completamente el final. Y nada, la conclusión de ese espacio era que pudiésemos, wow, como impactarnos en Dios realmente me ama, puedo entregarle todo. Así que nada, no sé si quieras decir algo para finalizar, alguna conclusión, algún aprendizaje, y ya cerramos con una pequeña oración y listo. ¿Quieres decir algo para finalizar? ¿Algo que te gustaría simplemente compartir, Cris? Sí, quería compartir que de lo que acabamos de hablar, conecto muchísimo lo que dijiste en el primer encuentro de cuéntale a tu problema que tienes un Dios. Y creo que va perfecto con lo que acabas de decir, porque también esta mañana precisamente yo me levanté sintiéndome muy nostálgica, viendo todas las noticias de Venezuela y etcétera. Y me hace mucho sentido con lo que tú dices de que esa pude haber sido yo también. Y la principal razón por la cual me hizo sentir como tan nostálgica toda esa situación de Venezuela fue porque el año pasado, en abril justamente, que es mi mes de cumpleaños, bueno, precisamente 4 días antes de mi cumpleaños tuvimos la tragedia del Jet Set aquí en República Dominicana y fueron días muy de mucha incertidumbre, donde todo lo que se ve en las redes sociales era básicamente lo mismo que se está viendo en Venezuela, personas desaparecidas, publicaciones de personas buscando a sus familiares y eso. Y me recordó mucho ese momento. Y justamente yo lo hablé con papi cuando íbamos de camino al trabajo. Yo le dije que me sentía triste por ver todas esas noticias. Y algo que me resonó mucho que él me dijo fue que eh, tal vez sintiéndome triste no era la mejor forma como de cierta manera apoyarles a Venezuela, porque al final del día desde República Dominicana es un poquito limitado lo que podemos hacer. Y lo que más podemos hacer ahora mismo es orar. Y cuando le pedimos desde la tristeza a Dios, tal vez no estamos pidiendo lo correcto o de forma correcta. Entonces, también me conecta muchísimo con todo esto que conversamos el día de hoy. Y qué curioso que justamente el encuentro de hoy sea solamente nosotras dos y que todo el día yo vaya teniendo estas reflexiones. También porque desde ayer, creo que sí, ayer hablamos sobre esto, que ayer fue que te compartí la alabanza. Y desde ayer, yo desde que me levanté, estoy escuchando alabanzas, literalmente. Y sí, las maneras en las que Dios tiene sus formas de comunicarse son bien curiosas. Totalmente, y nada es casualidad, al contrario, todos son diosidencias, y de hecho, entre más Ujú, uno estudia la Biblia y ve esas conexiones, uno se queda en shock, porque el hecho de que, por ejemplo, esa persona, Basabab, haya sido la que reemplazase a Jesús y que justo su nombre significase eso, y como toda esa simbología, ujú, solamente nos enseña que Dios es tan perfecto y que todo es perfecto, que como decía, no tenemos derecho ni de tener dudas, ni de angustiarnos, nada, porque confiamos en que es perfecto. A veces ujú. dejamos de confiar, no porque dudemos de su perfección, sino justamente por eso, por a veces nuestra incapacidad de conectar con ese amor.
Entonces, la mejor forma de ayudar a Venezuela, de ayudarnos a nosotros mismos, de mantenernos en Dios, es simplemente asegurarnos de ser amor todo el tiempo y ser amor en excelencia. Entonces, sí, ahora mismo para Venezuela, orar con muchísimo amor en el corazón. De hecho, hay muchísima gente que ha salido a hablar de la situación, incluso hablando en nombre de Dios, que me parece a veces horrible, que eso es justicia divina, que no sé qué. No, 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 al contrario. Yo he visto a Dios en toda la gente preocupándose por el pueblo. He visto a Dios en la gente que ha ido hasta los escombros arriesgando su vida para poder salvar a otros. He visto a Dios en esa situación. Entonces estamos rodeados de amor y tenemos que seguir siendo amor para seguir sanándonos a nosotros y sanar a los demás. Y nada, esa era justamente la conclusión. Podemos justamente salir, te invito a ti, a Cris, a colgar ahora esta llamada y hacer una pequeña oración para Venezuela. Yo voy a hacer mi propia oración, tú tu propia oración y nada, integrar esta reflexión y dejo la pregunta como tarea, que es justamente eso. ¿Qué áreas sientes que te cuesta creer que Dios te ama y que todas esas conclusiones se las entregues a Él y descanses de esas inseguridades y descanses de ese peso y esa carga que no te pertenece, que Dios está dispuesto a tomarla por ti, porque sí mereces que Él la tome porque Él ya lo hizo? Así que bueno, Cris, gracias por conectarte, me encanta haberte tenido aquí y nada, nos vemos en el próximo espacio. Besitos. Gracias, bye. Que estés muy bien, cariño, chao, chao. Igual, bye.